Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar, vamos a poner en práctica la teoría que acabamos de ver en este árbol genealógico que yo tengo acá. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que aquí dentro de este árbol genealógico vamos a conjugar tanto los parentescos consanguíneos como los parentescos por afinidad como el parentesco civil. Y nos vamos a ubicar todos en esta posición. Aquí estoy yo junto con mi esposa, ¿cierto? Y a partir de ahí entonces vamos a empezar a clasificar los parentescos. Entonces, lo primero que debemos determinar es de dónde, quiénes son las personas con las que yo tengo un vínculo de donde descendí, ¿cierto? Entonces, yo descendí consanguíneamente, ¿cierto? Porque me engendraron y soy hijo consanguíneo directamente de mi papá y de mi mamá. El vínculo que yo tengo con mi mamá y con mi papá, ¿cierto? Es un vínculo de consanguinidad, y vamos a empezar entonces a clasificar el grado. ¿Cuántas posiciones ascendentes? Fíjense que la posición de ellos es por encima de donde yo me ubico. Entonces, ¿cuántas posiciones avanzamos? Una. Ya tenemos parentesco por consanguinidad en grado 1, línea recta, línea recta. ¿Por qué? Porque en medio de estas dos personas no existe una interrupción, sino que directamente tengo la relación con ellos. Grado 1 de consanguinidad en línea recta de manera ascendiente. ¿Listo? Ya tenemos claro hasta ahí. Sigamos avanzando. ¿Quiénes están por encima de mi mamá y de mi papá? Pues los respectivos papás de cada uno de ellos, es decir, mis abuelos. Entonces, si partimos desde mi posición, avanzamos una hasta donde mi papá y mi mamá, y para llegar hasta donde mi abuelo, porque al fin y al cabo lo que me une a mis abuelos son mis papás. Entonces tenemos que mis abuelos vienen siendo parientes consanguíneos en segundo grado de consanguinidad, línea recta ascendiente. ¿Listo? Si queremos continuar ascendiendo, pues primero mamá y papá, segundo grado abuelo y abuela, tercer grado línea recta ascendiente, tenemos a mi bisabuelo y a mi bisabuela. Todos en línea recta, ¿cierto? Porque no hemos tenido que desviarnos para ningún lado, sino que han sido vínculos que se han venido dando directamente de manera ascendiente, porque todos están por encima de mi posición, y consanguíneos porque nos han engendrado consanguíneamente. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la línea recta ascendiente consanguínea. Ahora vamos a hablar de la misma línea recta consanguínea pero descendiente. Entonces tenemos en primer lugar a mi hijo, ¿cierto? Porque yo lo engendré. Fíjese que aquí hay una distinción. Tengo otro hijo pero es adoptivo, ya hablamos de eso. Por el momento estoy hablando de mi hijo consanguíneo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas posiciones bajé? Una, línea recta descendiente, primer grado. Segundo grado, mi nieto, el hijo de mi hijo, segundo grado. Y tercer grado, ¿cuántas posiciones avancé? Una, dos, tres. Línea recta descendiente consanguíneo. ¿Listo? Queda claro la línea recta ascendiente y descendiente en cuanto al parentesco por consanguinidad. Vamos a seguir hablando del parentesco por consanguinidad, pero ya no en línea recta, sino en línea oblicua. Entonces vamos a determinar qué grado de parentesco tengo yo con una tía. Entonces, ¿qué me une a mí con mi tía? Lo primero es mi mamá, ¿cierto? Avanzamos una posición, un grado. Pero mi mamá y mi tía no están unidas directamente. Lo que las une a ellas son los papás de ellos, es decir, mis abuelos, ¿sí? No me vayan a perder el hilo para que no se pierdan. Entonces, encima de mi mamá están los papás de ellos que vienen siendo mis abuelos. Entonces avanzamos una, avanzamos dos, y ahí sí podemos descender. Fíjense que la trayectoria recta hasta ahí llega y va a tener que descender. Entonces ya no es línea recta, sino es línea oblicua. Entonces, para llegar hasta donde mi tía, tenemos tercer grado. Mi tía viene siendo, o mi tío viene siendo un pariente consanguíneo en línea ascendiente oblicua, ¿sí?
tercer grado. Si quiero llegar a donde mi primo, pues cuarto grado, porque a partir de acá bajamos una posición. ¿Listo? ¿Queda claro? Parentescos por consanguinidad, líneas oblicuas hasta cuarto grado. ¿Listo? Hay otra manera. Entonces, si yo quiero saber qué parentesco tengo yo con mi sobrino, entonces tenemos, a partir de mi posición, lo que me une a mí con mi sobrino, primero es mi mamá, ¿cierto? Avanzamos una posición. Y de donde mi mamá descendemos a donde mi hermano, ¿cierto? Yo no puedo hacer esto porque al fin y al cabo nosotros estamos unidos por mi mamá y por mi papá. Entonces descendemos acá, primer grado, segundo grado, y debajo de ellos están mis sobrinos, tercer grado. Tercer grado de consanguinidad en línea ascendiente oblicua. ¿Listo? Quedó explicado los parentescos por consanguinidad en líneas rectas y oblicuas. ¿Listo? Vamos a hablar del parentesco civil. Entonces el parentesco civil es el que se genera a partir del acto jurídico de la adopción, que es una medida de protección que dispone el gobierno. Entonces, a partir de mi posición, si yo adopto a una persona, entonces se empieza a generar ese vínculo, ¿cierto? Y ahí ya tenemos un grado de parentesco. De mi hijo, de mi posición hacia la de mi hijo, avanzamos una posición. Y si ese hijo adoptivo tiene un hijo, es decir, mi nieto, entonces mi nieto vendría siendo pariente en segundo grado civil, ¿cierto? Por parentesco civil. Listo, parentescos civiles ya lo tenemos claro. Vamos para el último de los parentescos, que se genera a partir de la filiación, que son los parentescos por afinidad. Y los parentescos por afinidad son los que se generan, son esos vínculos que generan respecto de los familiares de mi esposa, o en el caso de las mujeres, pues respecto de los familiares del esposo, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre nos vamos a ubicar en una misma posición, y los parientes de mi esposa, en este caso, en primer lugar tenemos a la mamá y al papá de ellos, ¿cierto? Es decir, mi suegro y mi suegra. ¿Qué grado de parentesco tienen los papás de ella respecto de mi esposa? Respecto de mi esposa, ellos tienen el primer grado de consanguinidad en línea recta ascendiente. Para mí va a ocurrir lo mismo, va a ser el mismo grado, pero va a ser distinto el parentesco. Para mí va a ser primer grado, ¿cierto? Pariente en primer grado, pero por afinidad en línea recta, ¿cierto? Y si así sucesivamente con cada uno de los parientes de mi esposa, va a que se va a hacer de la misma manera, pero no va a ser de manera consanguínea, sino va a ser de manera por afinidad. Si la mujer con la que yo me junté a vivir, ella ya tenía un hijo de otro matrimonio anterior, entonces tengo el hijo, llamémoslo aquí extramatrimonial, entonces lo vamos a clasificar como el pariente por afinidad en primer grado descendiente. Si ese hijo de mi esposa llega a tener un hijo, es decir, un nieto para mi esposa, pues ese nieto de mi esposa viene siendo para mí el pariente en segundo grado, primero, segundo grado, por afinidad de manera descendiente. ¿Listo? Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema. Gracias.